Una feliz tarde de sábado para cada uno de ustedes y las familias aquí representadas. Vamos a continuar nuestro estudio de las 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, 7 truenos. Dios mediante, creo que esta va a ser la parte final ya de esta presentación de esta serie. Ojalá hayamos aprendido, hayamos estudiado, hayamos repasado los materiales presentados. Y esta es la parte 10b. Les voy a pedir el favor que nos coloquemos de rodillas los que podamos. Santo y misericordioso Señor, Creador del cielo y de la tierra, alabado seas, bendito seas, glorificado seas, Jehová grande, clemente, piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad. Encomendamos, bondadoso Señor, este estudio de esta tarde. Te suplicamos que bendiga los hogares que estamos aquí reunidos. Bendice a nuestras familias que no te conocen, queremos verlos en el reino de los cielos. A los tíos, tías, sobrinos, sobrinas, primos, primas, hermanos, hermanas, padres, demás familias, y en especial por tantos quebrantos de salud que se están dando en este tiempo. Imploramos que les acompañes, les ayudes a tomar decisiones conforme a una directriz de usar los 8 remedios naturales para honra y gloria a tu nombre, y te suplicamos que nos acompañen esta tarde a este estudio, que sea tu Santo Espíritu acompañándonos, que sea el instrumento humano desaparecido y que seas tú reinando supremo en este lugar. Gracias porque queremos exaltarte, honrarte, glorificarte a ti, porque tú nos das, porque tú eres un Dios bondadoso, generoso, amplio, que bendices hasta la milésima generación de los que te amamos y guardamos tus mandamientos. Encomendamos que nos ayudes a tomar decisiones para vida eterna en este tiempo. Todo lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesús, y por la unción del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros oramos. Amén. Bueno, vamos a finalmente lograr dilucidar una de las grandes incógnitas que tiene la palabra de Dios, a pesar de que no sé si ustedes alguna vez habían leído este texto de Apocalipsis 10, 3 y 4 y se habían hecho la pregunta del por qué Dios no permitió que Juan escribiera estas cosas. ¿Quién se había hecho esa pregunta si habían estudiado ese tema, este texto? Eduardo, ¿se había hecho esa pregunta? Bueno, pues esas son las preguntas que el Señor quiere que le hagamos, ¿no? De su palabra. Señor, ¿por qué esto? Señor, ¿por qué esto? Y ¿saben qué? Cada pregunta que nosotros le hagamos a nuestro Señor en términos de conocer su palabra, Él va a buscar el momento, el lugar preciso para darnos la respuesta. Y así es que tenemos que funcionar con Él. Él nos coloca desafíos, ¿no?, que nosotros tenemos que aceptar en función de estudiar la palabra de Él. Entonces, vamos a desaparecer esa pausa que dejamos esta mañana para entender qué significa que cuando Juan escuchó los truenos, él dice que iba a escribir y se oyó una voz del cielo que le decía: sella las cosas de los 7 truenos, que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Entonces ahí vendría la pregunta, bueno, ¿por qué no se escribió eso y por qué Dios no permitió que se escribiera? Entonces la base de lo que nosotros hemos estado estudiando con relación a Daniel y Apocalipsis: Daniel es un libro de profecía, un libro sellado. Apocalipsis es un libro de revelación, un libro abierto. Vimos Daniel 12:9 que se tenía que cerrar y sellar la profecía hasta el fin del tiempo, pero llegó una parte en la cual pues a Juan se le da la instrucción de que no escriba. Entonces, una pregunta, y quiero que me ayuden a responder: ¿entendió Juan lo que los 7 truenos dijeron? ¿Por qué? ¿Por qué lo sabemos? Bueno, le dijo aquí, hasta que para que pronto lo busquemos aquí, hermano. Dice
yo iba a escribir y oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Entonces, por ejemplo, a nosotros se nos dice, sí, pero él sabía qué era, porque lo iba a escribir. Entonces, sí, efectivamente, ¿y por qué lo sabemos? Pues porque lo iba a escribir. Una persona, si no sabía, no podía escribirlo. Es como, por ejemplo, la inscripción en la pared de Belsasar, ¿no? Está el profeta que le da la interpretación. Y a él está en visión y le están dando una revelación. Y él iba a escribir lo que vieron, lo que dijeron los truenos. Pero se le dijo no lo hagas, pero él sabía lo que iba a escribir, sabía que iba a escribir. Entonces, ¿por qué Cristo le ordena a Juan que no escribiera lo que los 7 truenos dijeron? Esa es la pregunta. ¿Por qué no permitió que él lo escribiera? ¿Qué pensarían ustedes? Quisiera escucharlos antes de que sí. Rosa, ¿por qué? ¿Alguna cosa? A ver. Bueno, es una opción. Bueno, sí, está bien. Por eso queremos las opiniones. A ver, ¿qué otras opiniones? Que quiero escucharlos. Por qué se le ordenó que no escribiera? Espera, ¿por qué? Correcto. Y que eran para eventos, como lo vimos esta mañana, asociados con qué mensajes. De los 3 ángeles, el primero, el segundo, y que el tercero se iba a unir. Bueno, muy bien. Entonces, porque la respuesta está en Apocalipsis 10:11, que también la dejamos en pausa esta mañana, ¿cierto? Dice, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez ante muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Y en qué año estamos nosotros? En 1844. O sea que para ese tiempo nosotros estamos considerando que Juan estuvo en el año, hasta el año 100, por eso es la iglesia de Éfeso. Y el evento de Apocalipsis 10:11 nos ubica en 1844. ¿Está bien? O sea que pasaron, Juan escribe el Apocalipsis en el año 100. Y el evento de que el ángel que es Cristo dice que tenía que profetizarse en el tiempo futuro, porque precisamente pasaron ¿cuántos años? Pasaron del año 100 a 1844, 1744 años sin que hubiera alguien que fuera usado como profeta. ¿Está bien? Y durante esos 1744 años estamos ante la presencia del inicio de la contaminación de la iglesia pura, que fue Esmirna, ya que se contaminó, entró el paganismo dentro de la iglesia, Pérgamo, ya que se fortaleció Roma pagana, y Tiatira y Sardis, incluso hasta parte de Filadelfia, estuvo el poder papal gobernando. Y el poder papal lo que hizo fue tratar de alterar, adulterar, modificar la palabra de Dios, esconderla, quemarla, y lo que tuvo que tener Dios en su misericordia para el pueblo que estamos nosotros en este tiempo, se tenía que dar la escritura de los 7 trompetas para emparejar y corregir todo ese periodo que no hubo profecía. Por eso Apocalipsis 10:11 es muy importante que nosotros lo entendamos en el contexto de la fecha de la ubicación profética, que es la séptima iglesia, el séptimo sello y la séptima trompeta. O sea, ya todo se dijo, todo se cuadró. Los periodos históricos, las caídas de los imperios,
ahora se da el anuncio de los 7 truenos en entendimiento de que iba a ser un mensaje completo. Como son 7 truenos, pues todo iba a ser ¿qué? Dicho, no iba a quedar nada sin decir o sin escribir, porque resulta que la instrucción es que Juan iba a escribirlo, pero se le dijo que no, o sea que el profeta iba a escribir como parte de la tarea para poder hacer lo correspondiente al don profético. Entonces, dice, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez. O sea, Cristo dice eso. Y estamos en el contexto de 1844. Hasta aquí estamos, ¿sí? Entonces, posterior al gran chasco del otoño de 1844, estaba el mundo protestante convulsionado porque no sabían qué había pasado. Y el Espíritu Santo debía ungir a otro profeta o a una profeta que se encargaría de qué. O sea, de escribir lo que dijeron ¿quiénes? Los 7 truenos. O sea que hay una profeta o un profeta que se iba a encargar de qué? De escribir. ¿Cuánto tiempo llevamos hasta que llegamos a este punto? Pero era necesario que entendiéramos la secuencia ordenada. Ya por aquí sé que hay ya entendimiento, pero pues necesitamos en aras de las visitas seguir avanzando, ¿está bien? Entonces, acordémonos que la instrucción era que Juan iba a escribir y el ángel le dice, Cristo le dice, no escribas, no escribas. Y el texto que estudiamos es, así como se le dio a Daniel la instrucción de que iba a ser sellado, a Juan también se le dio la instrucción de que iba a ser sellado, pero Juan entendió lo que iba a escribir. Ahora, ese es lo que, pues, ¿pero por qué? Porque ya hay más luz. Ha habido periodos proféticos y por eso entendemos que hay un librito que está cerrado que es Daniel, pero cuando se abre es Daniel y Apocalipsis. Y Juan, Dios iba a encargar, el Espíritu Santo tenía que ungir a un profeta que se encargaría de escribir lo que dijeron los 7 truenos en su momento, en su tiempo. O sea que en qué momento tendríamos que ver que se aparezca un profeta después del otoño de 1844. Tiene que aparecer, tiene que estar registrado ese evento. ¿Está bien? Dice la hermana White contando con relación a la experiencia del gran chasco, lo que pasó, cómo empezaron a estudiar. Dice, un poder transformador acompañó la proclamación de los mensajes del primer ángel y del segundo, e igualmente acompaña el mensaje del tercer ángel. El poder del Espíritu Santo se manifestó. Hubo estudio diligente y detallado de las Sagradas Escrituras. O sea, esto es para usted hoy también. Si usted se encarga, si usted se consagra al estudio de las Escrituras de manera diligente y detallada, ¿qué va a suceder con usted? ¿Qué va a recibir? El poder del Espíritu Santo. Buscamos la verdad como si hubiéramos buscado tesoros escondidos. Perdón, aquí dice, se dedicaron noches casi íntegras a una investigación fervorosa de la palabra. Buscamos la verdad como si hubiéramos buscado tesoros. El Señor se reveló a nosotros, sé que se derramó luz sobre las profecías y supimos que habíamos recibido instrucción divina. Es básicamente también lo que nosotros estamos haciendo con estos estudios. Es generar preguntas, que nosotros nos preguntemos, que profundicemos en el estudio cada uno a nivel personal y el Espíritu Santo le va a dar a usted ¿qué? Discernimiento para poder entender las cosas. Sigue diciendo, después del gran chasco hubo pocas personas que se dedicaron de todo corazón a la investigación de la palabra, pero algunos no se desanimaron ni negaron que el Señor los había guiado. A estos la verdad les fue revelada, ¿qué? Punto por punto. O sea, el Espíritu Santo empezó a revelar punto por punto.
y se entrelazó con sus recuerdos y sentimientos más apreciados. Se hizo brillar la verdad hermosa en su sencillez, honrada con poder e investida con una seguridad desconocida antes del chasco. Entonces pudimos proclamar el mensaje en unidad. Pero hubo una gran confusión entre los que no se habían aferrado a su fe y a su experiencia. Se presentaron todas las opiniones concebibles como mensajes de verdad, pero la voz del Señor dijo: no les creáis, porque no los he enviado. Entonces, en 1844 se presenta esa confusión, un remanente comienza a estudiar las profecías y otro remanente de todas las iglesias, los que no aceptaron el mensaje, entraron en rebelión contra esta verdad que se había hablado del santuario, y eso es lo que constituye Babilonia más el protestantismo. ¿En qué año fue que dijimos? 1844. Ese es el mensaje de Babilonia ha caído por primera vez en el mensaje del segundo ángel, que se comenzó a predicar en el verano de 1844. Anduvimos cuidadosamente con Dios. Había que dar el mensaje al mundo y sabíamos que esta verdad presente era un don especial. Algunos de estos chasqueados que todavía buscaban la verdad fueron conducidos paso a paso para que comunicasen al mundo lo que les había sido revelado. Al comienzo de la obra avanzó con dificultad. Con frecuencia los que escuchaban rechazaban el mensaje como algo ininteligible. Y así comenzó el conflicto y se definió especialmente en torno a la cuestión del sábado. Pero el Señor manifestó su presencia. En ciertas ocasiones se discorría el velo que ocultaba su gloria a nuestros ojos. ¿Se acuerdan en qué año que se comenzó a entender lo que era el sello de Dios, que tenía que ver con el sábado? 46, muy bien. Y en la marca de la bestia, el domingo se entendió, el domingo obligatorio, en 1847. Entonces, como dice, entonces se le dice a Juan que selle las profecías, y resulta que en el momento en que estamos viendo, en que estamos en 1844, Apocalipsis 11:19 nos habla, Héctor, del momento en el cual en la secuencia profética aparece la vislumbre del lugar santísimo, que no se había presentado antes. Por eso es que tenemos que llevar ese orden histórico en fechas para llegar a Apocalipsis 11:19. Y dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto fue vista en su templo. Entonces, ¿en qué momento de la expiación típica se veía el arca? En el día de expiación. Eso nos dice Levítico 16. Pero Hebreos nos habla ya del día de expiación antitípico en el cielo, y Apocalipsis 11:19 nos dice el momento preciso, porque acuérdense que Apocalipsis 10 me está hablando ya de la séptima trompeta, y estamos ya hablando de 1844. Y en ese momento, Apocalipsis 11:19 me da la clave para poder ver el lugar santísimo, que se veía el arca. Una sola vez al año el sacerdote pasaba al lugar santísimo, veía el arca. Pero ya aquí no estamos hablando del templo, porque ese templo dejó de existir unos siglos atrás. O sea, digamos unos décadas atrás, porque Juan, él está escribiendo ya en el año 100 y el templo había dejado de existir en el año 70. ¿Está bien? Pero, aquí me está diciendo, y fue abierto, y el templo de Dios fue abierto ¿en dónde? En el cielo. O sea que ya no es el terrenal, porque ya, primero había dejado de existir, y segundo, no tiene sentido que lo escriba ahorita con un templo que no existe, porque ya había dejado de existir la tierra de Jerusalén. Dice, y el arca es su pacto. O sea que allá hay un arca, efectivamente, porque a Moisés se le dijo: haz una copia, una réplica de lo que acabas de ver, de lo que tú viste. Y dice, y fue vista en su templo. ¿Y el templo dónde está? En el cielo. Y hubo que relámpagos y voces y truenos y un terremoto y grande granizo. Acordémonos que estamos aquí pasando del sexto sello al séptimo sello,
y en el sexto sello hubo un terremoto, ¿se acuerdan? Entonces, dice, o sea, son los eventos que se están dando para poder ubicarnos en un periodo de tiempo específico. Ahora, recordemos, esto ya lo estuvimos estudiando en la parte segunda. Aquí el santuario es una representación de la vida de Cristo. Aquí está Cristo como hombre, está en el atrio. Ya después Él pasa la puerta, Él entra y llega al altar del sacrificio, que es en el año 31. Él asciende al cielo en el año 31 y comienza su obra de intercesión en el santuario celestial, en el lugar santo. Y pasado el tiempo, cuando se completa la profecía de las 2300 tardes y mañanas, llegamos al año de 1844, en la cual el arca se ve. Esto es lo que acabamos de leer en Apocalipsis 11:19, y en el lugar santísimo estaba el arca. Y de nuevo, pues aquí vemos pues el periodo profético de las 2300 tardes y mañanas, que está en Daniel 8, 13 y 14, que hace parte también la profecía de Daniel 9, 24 y 25 de las 70 semanas, que son los 490 años. Y aquí vemos el periodo de las iglesias desde el año 34 hasta 1844 en adelante, porque todavía estamos en la iglesia de la Odisea, en el último periodo histórico de la iglesia. Y pues hubo 1744 años sin profeta, y hubo más o menos pues 1744 años de influencia pagana. Dios tenía que abrir el arca, y para que se viera el arca se vio el lugar santísimo. Muy bien. Y en el lugar santísimo, en el arca hay tres cosas, ya lo sabemos. Estaba ¿qué? Las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná. Lo que sabemos es que de lo que está escrito en la palabra de Dios, mínimo nosotros tenemos en el santuario celestial, en el arca de Dios, los originales de las copias de la ley de Dios. O sea, allá está el original. Como por ejemplo cuando nos decimos es que necesito que me saque una copia, pues necesito tener un original. Y el original de esos mandamientos está en el cielo. Por eso es que vamos a ver muy pronto, hermanos, cuando la ley de Dios sea manifestada en los cielos, incluso para que ustedes lo sepan, ustedes saben que la ley de Dios, el color que manifiesta la ley de Dios es el azul. Y por eso dice, los cielos cuentan tu gloria, y en tus cielos has puesto tu ley, dice un texto del Salmo. Por eso es que es azul el cielo, porque nos recuerda todos los días la ley de Dios. Eso no es casualidad. Para que entendamos, cada vez que miremos un cielo azul, vamos a acordarnos de ¿qué? De la ley de Dios. Ustedes busquen el color azul como símbolo de la ley de Dios en el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Y dónde encontramos antes algo asociado con trompetas, con truenos, con terremotos o cimbronazos, voces, y la ley de Dios y el arca? Cuando Dios le fue a entregar la ley de Dios al pueblo hebreo, en Éxodo encontramos que, por ejemplo, en Éxodo 19:16 dice, y aconteció al tercer día, cuando vino la mañana, que vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonidos de ¿qué? Trompeta muy fuertes, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Moisés sacó del campamento al pueblo para ir a encontrarse con Dios, y se pusieron al pie del monte, y todo el monte del Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo de él subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremeció en gran manera. Entonces, cuando Dios le entrega la ley de Dios al pueblo allá en el desierto, hubo manifestaciones sobrenaturales. Ahora, cuando Dios en su misericordia y en los tiempos proféticos abre el templo para que se vea el arca, ¿qué dice Apocalipsis 11:19?
Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto fue vista en su templo. Y hubo ¿qué? Relámpagos, repite, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. ¿Está bien? O sea que la manifestación del poder de Dios se dio en el Sinaí y ahora se da ¿en dónde? En el cielo, en el templo de Dios, porque se ve que el arca que contiene ¿qué? La ley de Dios. Porque durante todo este tiempo este sistema papal, que es el que ha estado gobernando en el mundo, quiso adulterar la ley, intentó adulterar la ley de Dios, al punto en que todo el mundo cristiano está guardando un día expurio, un día falso, y ni siquiera sabe por qué. Pero la ley de Dios es sagrada, y la ley de Dios no se puede tocar, no se puede alterar. Éxodo 21, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Y del versículo 12 al 17 están los 10 mandamientos, incluido ¿qué mandamiento? El sábado, muy bien. Y Éxodo 20, 18, y todo el pueblo percibía ¿qué? Los truenos y los relámpagos y el sonido de trompeta, y el monte humeaba, y viéndolo el pueblo ¿qué? Temblaron. Aquí nos habla de un terremoto físico y aquí nos habla de un temblor que le dio a la gente allá en Israel. Y se pusieron ¿qué? O sea que no quisieron escuchar los truenos de Dios, no quisieron escuchar la voz de Dios porque les dio ¿qué? Miedo. Ahora, ¿qué sucedió? Dios comisiona a quien para que hable con él cara a cara. ¿Qué fue un qué? Un profeta. Y fue la comunicación con sus profetas, porque como dice la Biblia, Dios no ha dejado nada en oculto, sino lo ha revelado a quienes, a sus siervos los profetas. Muy bien, entonces tenemos el cuadro de esta mañana y ahora nosotros podemos decir, vamos a hablar del comentario bíblico con relación a Apocalipsis 10, del 1 al 10. Después de que estos 7 truenos pronunciaron sus voces, la demanda llega a Juan como a Daniel en relación con el librito. Sella las cosas que los 7 truenos pronunciaron. O sea que lo mismo que se le dijo a Daniel, se le dijo ¿a quién? A Juan. Estos, refiriéndose a los truenos, se relacionan con eventos ¿qué? Futuros que serán revelados en su orden. Daniel estará en su suerte al final de los días. Juan ve el librito sin sellar. Entonces las profecías de Daniel tienen su lugar apropiado en el primer, segundo y tercer mensaje de los ángeles que se harán al mundo. La apertura del librito fue el mensaje en relación con el tiempo. ¿Qué tiempo? 1844, y que no iba a haber más tiempos proféticos. O sea que Daniel recibe la instrucción de sellar, Juan recibe la instrucción de sellar. Entonces, ¿qué se necesitaba? Otro profeta. Muy bien. Y pues es relación Daniel 8:14. Dice, y ya leímos esta mañana, los libros de Daniel y Apocalipsis son uno, y más adelante yo les dejé esto, no se los compartí, pero ahora sí se los comparto. Juan escuchó los misterios que los truenos pronunciaron, pero se le ordenó no escribirlos, porque la instrucción de escribirlos no era para él, sino ¿para quién? Para otro profeta. ¿Está bien? La luz especial dada a Juan que se expresó en los 7 truenos era una delineación de los acontecimientos que sucederían bajo los mensajes del primero y segundo ángeles. O sea que si usted niega a Daniel 8:14, está negando el mensaje del primer ángel, niega el mensaje del segundo ángel, niega el mensaje del tercer ángel y finalmente va a terminar negando lo que dijeron los truenos. ¿Está claro? Porque fue una delineación de los mensajes posteriores a ese mensaje del primero y del segundo ángel. O sea, posteriores ¿a quién? A 1844. ¿Está claro? Ya para allá va. Mire, allá están hablando.
¿No era mejor para la gente saber estas cosas? Entonces, ¿por qué Juan no lo escribió? Dijo, no era mejor para la gente saber estas cosas porque su fe debe ser necesariamente puesta a prueba. O sea, Dios ha dado la medida del don profético en el momento en que el pueblo la necesita. Usted necesita, ore, espere y espere el tiempo mío, dice Dios, y se le va a dar a su tiempo. Pero se necesita probar la fe de las personas. En el orden de Dios se proclamarían las verdades más maravillosas y avanzadas. ¿Por medio de qué voz? ¿De quiénes? De los truenos. El primer y segundo mensaje de los ángeles debían ser proclamados, pero no se revelaría más luz antes que estos mensajes hicieran su trabajo específico. O sea, tenía que pasar el mensaje del primero y segundo ángel para que hubiera más luz, para sacudir y dejar a un lado a los que eran expectantes como creyentes emotivos y no creyentes estudiosos en la profecía. Dios permitió, eso se llamó el gran zarandeo, el gran chasco, y eso permitió que se filtrara, se sacudiera parte de la paja y parte del trigo. Así comenzó el trabajo de la formación del verdadero trigo para el pueblo de Dios. Para Dios, dice, esto está representado por el ángel de pie con un pie en el mar, proclamando con un juramento muy solemne que el tiempo ya no sería más. Entonces, volvemos a repetir, el Dios Padre provee el aceite, que es el Espíritu Santo unge a sus profetas, y pues esto lo tomamos de Zacarías 4, que es la visión de los 2 olivos. Los profetas ungidos por inspiración de Dios hablan, y la lámpara alumbra para dar luz, y finalmente el profeta, ¿qué hace? Escribe. O sea que iba a venir un profeta cuya misión específica era, se le iba a transmitir lo que los truenos, ¿qué? Dijeron. Pero ¿cómo tenía que hacerlo? Escribiendo, porque eso fue la instrucción. Juan dijo, y yo oí, ¿y qué? Y lo iba a escribir. Pero se le dice, no lo escribas, porque otro profeta iba a escribir eso. Y ahí está Apocalipsis 10:11. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez ante muchos pueblos y naciones y lenguas y reyes. O sea que en 1844 se iba a levantar alguien con la autoridad profética para poder hablar lo que hablaron ¿quiénes? Los 7 truenos, porque pues eso es parte de lo que es el complemento de lo que estaba por revelarse, faltaba por revelarse. Y pues se da la instrucción de que escriba, porque pues digamos la instrucción era que los 7 truenos, lo que Juan iba a escribir, le dijo que no lo escribiera. Y ahora miremos aquí quién actualmente se da esa atribución de profeta, sabiendo que hay un cometido muy importante, muy grande, en función de cumplir todas las características de un profeta. Hay 12 características de un profeta que las hemos mencionado, yo se las voy a compartir más adelante con Héctor y con Diana y con todos ustedes para que ustedes sepan quién y cómo identificar a un profeta de Dios. Son 12 características y tienen que cumplirse todas, porque son 12 textos bíblicos que tienen que cumplirse absolutamente todos. Dice Elena de White, Joya de los Testimonios, tomo 3. ¿Desde qué año? ¿Qué nos dice Apocalipsis 10:11? Es necesario que profetices otra vez, le dijo Juan, el testigo fiel a Juan. Pero no era él. Tenía que haber un profeta en el futuro, exactamente en el periodo de 1844, que se iba a levantar para escribir lo que los 7 truenos dijeron. Dice, desde el año 1844 hasta el momento actual, he recibido mensajes del Señor y los he dado a su pueblo. Esta es mi obra,
dar al pueblo la luz que el Señor me da. He sido comisionada para recibir y comunicar sus mensajes. No he de aparecer delante de la gente con otro puesto que el de mensajera que tiene un mensaje. Esto no es para exaltar en función de la persona de Elena de White, porque es cualquier persona, es cualquier instrumento por Dios. El nombre no tiene relevancia. Lo que tiene relevancia es que tiene que cumplir las características de un profeta. Y ella escribió ¿cuántas páginas? Héctor, usted más o menos cuánto le calcula que de la autora que usted está leyendo el libro de la gran controversia, ¿cuántas páginas cree usted que hay documentadas, escritas, guardadas en bóvedas, en bancos de información? ¿Cuántas páginas cree usted que ella escribió? Un estimado. Por ejemplo, ese libro, el libro de la gran controversia, tiene 700 hojas. ¿Cuántas páginas más escribe ella? 700 páginas, perdón. Un estimado. O sea 7,000 o 700, 7,000. Bueno, pues tiene más de 100,000 páginas documentadas, en las cuales yo le puedo dar el testimonio que de lo que he leído, de lo poco que he leído, no se contradice absolutamente en nada. Y para que no se contradiga una autora o un escritor bíblico y que se meta con temas de profecía, que se meta con temas de absolutamente todo, educación, medicina, salud, educación para los niños, para los jóvenes, educación sexual para maestros, educación para adultos, alimentación, salida al campo, son 100,000 páginas. Por eso es que Dios le dijo a Juan, no escribas, porque yo voy a levantar una profeta cuya principal característica es que dejar escrito, dejar el testimonio. Ahora, el tema es que tenemos nosotros que considerar y entender las 12 características proféticas, que no las traje, pero se las debo en función de una persona. O sea, aquí no estamos hablando de un nombre ni estamos exaltando a nadie, estamos diciendo, Dios dijo y Cristo dijo, es necesario que profetices otra vez, y el año fue 1844. Hubo 2 personas en la historia, nos cuenta, que rechazaron ese don profético. Antes de ella cursó hasta tercero primaria, recibió una pedrada, la dejaron casi inválida, toda su vida estuvo afectada por eso, no fue a universidades, no fue a colegios de profetas, no fue a colegios de academias, fue un instrumento humilde y sencillo que usó Dios para dar un mensaje al mundo entero. Y usted puede encontrar todo lo que usted quiera sobre Elena de White, tanto bueno como malo, porque así es el profeta. ¿Acaso cuántos profetas fueron aceptados en su tiempo? Ninguno. Algunos, como dice Pablo, algunos los aserraron, los quemaron, los decapitaron. A todos los profetas, a todos los apóstoles, menos a Juan, los degollaron, los mataron, los asesinaron. Entonces, esto es un instrumento, hermanos. Como les dije, entonces en 1844 aparece una humilde señora, humilde niña, porque era una niña, de 15 años tenía cuando ella estaba escuchando los mensajes de la venida de Cristo, de lo que predicaron en el gran despertar. Ella era una niña de 15 años. Y Dios quiso usarla. Acordémonos, aquí no se trata del nombre, nosotros no estamos ni exaltando ni reverenciando a Elena de White, sino estamos reconociendo una historia profética, una historia que nos une a la Biblia. Y por eso, si usted tiene otra versión diferente a la que yo le estoy comentando, de Apocalipsis 10:11 y de Apocalipsis 10 con relación a los truenos, pues lo invito a que haga la tarea, a que estudie y después comparte lo que es necesario del estudio que usted haya hecho. ¿Está bien?
Entonces, por ahora aquí yo estoy compartiendo esto, hermanos, con el afán de que este mensaje tiene que darse, porque es que hay un mundo que tiene que escuchar, porque dice, es necesario que profetices otra vez ante muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. O sea, este es un mensaje que desde 1844 está dándole la vuelta al mundo, y vamos a ver cuál ha sido el impacto de los escritos de ella. Entonces son más de 100,000 páginas. Entonces va a hacerles una pregunta. ¿Hay alguna diferencia en el aceite de unción que se le dio a Moisés, a Daniel, a Isaías, a Jeremías, a David, a Joel, a Juan, a Lucas, a Pablo, a Pedro, a Santiago? ¿Hay alguna diferencia? No, pues porque la fuente es la misma, es el Espíritu Santo, es ese tazón que soñó Zacarías, que vio Zacarías en visión. Ahora, y esto es palabra de Dios, ¿qué es diferente? Tanto la persona como el tiempo, eso es lo único. Y ustedes ven, por ejemplo, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también aparecen profetas que figuran como profetas y no se las aparece el nombre. Hay mujeres profetizas, ¿se acuerdan de Felipe? ¿Tenía cuántas hijas? 5 o 4, 5. Y eran todas profetas. Pero no está registrado lo que ellas dijeron. Pero fueron profetas para ese momento. Entonces, 1844 es, ella misma lo acaba de confirmar, ella fue usada por Dios y tiene la capacidad de poder decir, el Señor me usó. Cumple las 12 características de un profeta. Por eso entraba en visión. Ella era una mujer discapacitada, no andaba con una Biblia como de 5 kilos, y cuando entraba en visión levantaba la Biblia, dejaba de respirar, sus ojos no se parpadeaban, dejaba de respirar, tenía cosas sobrenaturales de fuerza. Todos esos, así mismo pasaba con Daniel, con Juan, cuando dice que caí como muerto, pero un ángel me sostuvo, me puso la mano y me levanté. Ese son el tipo de experiencias que sucedieron con Elena de White. Ahora, si usted cree que esto es un cuento así como que es para los adventistas, pues lo invito a que investigue. Le voy a dar unas referencias con relación a lo que piensa el mundo de Elena de White. Para los de afuera, los escritos de Elena de White, su autoridad profética, han pasado la prueba del tiempo. Digamos, ella murió en 1915. Y para este momento, pues supuestamente deberíamos ver pues que como que no tiene importancia. Pero hay un libro escrito en la Universidad de Oxford, que es una de las universidades más prestigiosas del mundo, en la cual pues usted encuentra, se llama Helen Harmon White, la profeta americana, así la llamaron. Y es la universidad, la oficina de prensa de la Universidad de Oxford. Y pues la señora se llama Helen Harmon White, The American Prophet, que traduciría la profeta americana. Y pues la pregunta que nos haríamos es, bueno, si no tiene importancia para el mundo, ¿por qué una universidad tan prestigiosa como la Universidad de Oxford se tomaría el trabajo de escribir un libro sobre la obra profética de Elena de White, si no fuera importante o relevante para hoy, a pesar que es para generar dudas de su escrito sobre la veracidad y autenticidad como profeta de Dios? O sea, aquí como les digo, vamos a encontrar una cantidad de escritos en contra o a favor de, pero la evidencia profética de lo que ella escribe y de lo que hace en la vida de nosotros es lo que tenemos que ver. O sea, yo tengo que entender lo que significa un escrito. Por ejemplo, en el libro de la gran controversia, Héctor, ¿usted ya lo leyó completo? ¿Encontró algún error histórico de contradicción bíblica? Entonces no hay contradicción. Y todas las fuentes, todas las referencias históricas casan perfectamente, o sea, no hay nada suelto. Ahora, las personas que denigran de Elena de White
son aquellas que no han leído un solo libro de ella. Pero usted lea todos los libros que usted reciba de ella, El Camino a Cristo, El Deseado a toda la gente despachar, todos los libros, 100.000 páginas. Por eso le digo que nosotros no, apenas en español estamos teniendo una vislumbre de todo lo que ella escribió. Hay panfletos, periódicos, escribían, es increíble. Yo me he puesto a ver de los periódicos de la Review Herald, que era un periódico semanal o trimestral o quincenal, hermanos, unas cosas así, pero de una letra chiquitica y 30 hojas. Yo no entiendo cómo escribían tanto esta gente. Y eran colaboradores, no solamente era ella, sino todos los pioneros que arrancaron este tema. Voy a leerles algo que dice este estudio. La era victoriana fue excepcional y así también fue Elena de White. En América como en Inglaterra, la era disfrutó de una larga vida que se extiende desde 1830 hasta 1910. Aquí lo dice el estudio de Oxford. Lo más importante, marcó la transición desde el premodernismo a la forma de vivir moderna. Dice, White jugó el rol principal en la transformación de una minoría remanente de mileritas dentro de la robusta secta que pronto llegaría a ser conocida como los ¿qué? Entonces nos llaman como sectas, pero pues ya eso es tarea, pero es que es un trabajo de juzgar, de denigrar, de criticar, pero pues por eso les digo, si no fuera importante, ¿por qué la Universidad de Oxford se toma un trabajo para denigrar eso? Porque hay algo, porque hay una obra de Dios y Satanás quiere alterarla, quiere negarla, quiere rechazarla. Además, déjenme agregarles, la única mujer, o profetisa mejor, o la única mensajera del Señor que ha podido ser señalada por la misma Iglesia Romana Católica ha sido Elena G. de White. Ella, la Iglesia Católica, nunca ha señalado a ningún profeta, llamado profeta en las distintas denominaciones religiosas. Siempre se ha dirigido con exactitud a Elena G. de White como una loca, como una extraviada producto de la consecuencia de un accidente en su cabeza. Y por esa razón, la gran ramera, la prostituta, siempre ha querido poner en duda o en tela de juicio la verdad revelada por parte de Dios en una simple y llana mujer de 15 añitos. Entonces, el mundo nos veía como sectas ¿hasta qué año? 1957, cuando se escribió ¿qué libro? Preguntas sobre doctrina que negaron ¿qué principal texto? Daniel 8:14. Pero el pueblo de Dios se mantuvo y por eso dice aquí, ella una compulsiva viajera, esto no lo dice la Universidad de Oxford, por favor escuchen, hizo 24 viajes en tren desde Michigan hasta California, habiendo enviudado en 1881. Ella ocupó cerca de 2 años viajando por Europa y luego se aventuró a Australia. En bajo perfil, White invirtió otros 8 años expandiendo el alcance de la iglesia hacia una empresa médica y misionera a nivel mundial. Pero fue en el reino de las palabras. ¿Qué dijo el ángel fuerte? No escribas, porque una profeta va a qué. Y el mismo mundo que quiere condenar a Ellen White le está diciendo, fue en el reino de las palabras escritas e impresas que White dejó su más perdurable marca. De algunas tabulaciones de escolares, el cuerpo de manuscritos y publicaciones de White excedieron ¿qué? Las 100.000 páginas no las inventé yo, las comentó y lo sabemos todos, pero la Universidad de Oxford escribió eso. ¿Está bien? No fuimos nosotros. Un libro solamente, El Camino a Cristo, publicado en 1892, eventualmente vio circulación de un estimado de 100 millones de copias en más de 165 idiomas. Y para que usted sepa, el libro de las preguntas sobre doctrinas salió porque Barnhouse y Martin, que eran los evangélicos tenían mucha influencia, recibieron una copia del Camino a Cristo y dijeron, ese es el error garrafal más terrible que hay
en función de una doctrina cristiana. El libro del Camino a Cristo se lo vamos a conseguir. No sé si aquí lo tenemos, ¿sí? Entonces, el libro que el mundo evangélico citó como un error garrafal de concepción ha sido traducido en más de 165 idiomas y publicado en 100 millones de personas, en 100 millones de copias. Entonces, ese librito es un librito maravilloso. Gracias, hermano. Aquí. Usted se lo lee una vez y aprende. Se lo lee otra vez y va a resaltar más cosas. Lo lee una tercera vez y va a terminar escribiendo todo. Y como si nunca lo hubiera leído. Dice, ese librito es el que está diciendo El Camino a Cristo, 100 millones de copias. Esa es una de esas copias. Y miren, este es el viaje, 24 veces hizo este recorrido la señora Elena de White desde Michigan hasta California. Yo hice una aproximación, son 92.160 kilómetros en esos viajes. ¿Y qué la motivaba a ser una viajera compulsiva? De acuerdo a lo que dicen. Tenía un mensaje que ¿qué? ¿Y quién le dio ese mensaje? El ángel fuerte que le dijo, tú vas a escribir lo que Juan no escribió. Sigue diciendo, el libro que es Helen Harmon, la profeta americana, es la punta de la flecha historiográfica en los estudios de Elena de White. Esta aproximación ha sido una tarea difícil, aunque White nunca reclamó infalibilidad para sus visiones y escritos, ella dejó poca duda que ellos fueran tomados como interpretaciones autorizadas de las escrituras. Sin embargo, entonces, ¿en dónde comienza a verse la falla por qué el mundo no está aceptando a Elena de White como profeta? ¿Saben en dónde está la raíz de todo? En nosotros mismos. Dice, sin embargo, la mayoría de los adventistas vieron pronto en sus pronunciamientos poco menos que interpretaciones autorizadas que como palabras directas de Dios, mismo hablando a través de la voz y la pluma de White. Para 1940, sus sermones y palabras publicadas disfrutaron de un estatus cerca de la infalibilidad fundamentalista. O sea que los mismos adventistas, negando el don profético, el espíritu de profecía, empezaron a diseminar, a erosionar lo que el mundo debía conocer como don profético. O sea que el descrédito de que se escriba esto es debido al mismo pueblo adventista, escolástico, académico, que no quiso aceptar el don profético y no, como una iletrada de tercero primaria nos va a venir a enseñar a nosotros los grandes eruditos adventistas. Eso es lo que usted tiene en su mano. En su mano usted tiene un escrito de una profeta de Dios. Y eso es lo que el Señor nos debe estar moviendo en este momento, a entender, a valorar, a enriquecernos con los escritos de ella, porque es un don que se dio para todo el mundo. O sea, este libro, así como el libro de la gran controversia, lo lee Héctor, lo lee Diana, lo lee Rosa, lo lee Emilce, lo lee Eduardo, todos lo leemos. La influencia es personalizada. Así como la palabra de Dios hace su toque personalizado, los escritos de ella hacen su toque personalizado. Y uno dirá, esto es fanatismo, esto es extremismo. Otro dirá, qué maravilla. Incluso el Banco Agrario se tomó la tarea de ponerlo en el primer lugar de 36 libros para este tiempo. Y se van a seguir dando las cosas así, se va a aflorar lo que el pueblo de Dios no hizo. El mismo mundo, a pesar de que es para denigrar, para criticar, está exaltando el don profético, ¿o no? ¿Qué importancia tiene para una universidad de Oxford el escribir de Elena de White? ¿Para qué si es una profeta falsa? Pero lo hicieron. Y al escribirlo, pues para mí es un sustento de que algo es importante para ellos. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Pues de los mismos adventistas. Dice,
al comienzo de 1880 surgieron preguntas sobre la originalidad de los trabajos de White. A medida que las décadas han pasado, estos interrogantes no solo han persistido, sino que han fortalecido y oscurecido. Para 1970, los historiadores criados en la iglesia, o sea, en los adventismos, incluso entrenados en colegios de graduación secular, reclamaron que White había pirateado muchos de sus trabajos. Entonces, ¿quiénes son los que han pisoteado el don profético? Los mismos pastores escolásticos académicos. Fueron los que acusaron a Jesús. Que exactamente lo mismo que sucedió con Cristo. Los mismos hermanos fariseos fueron los que lo crucificaron. Dice, hoy el resultado es un debate historiográfico tan fogoso como cualquiera en el campo de los estudios religiosos americanos. O sea, se ha generado tanta controversia que el pueblo adventista ya está empezando a derogar los mensajes del espíritu de profecía o de ese don que se nos dio. Pero ahí está la tarea de cada uno de ponerse juicioso en estudiar los libros, porque sabe que es parte de lo que hablaron, ¿qué? Los 7 truenos. 100,000 páginas fue lo que Dios inspiró o dio en la cabeza de Elena de White para que se diera un mensaje. Usted puede encontrar mensajes para ser hijo, para ser papá, para ser esposo, para ser abuelo, para ser buen trabajador, absolutamente de todo, cómo comer. Toda la reforma pro salud está escrita, 5 libros. El Ministerio Médico, el Ministerio de Curación, el Ministerio, Consejo sobre Salud, Consejo sobre Régimen Alimenticio, la temperancia, cada uno de 600 hojas. Y vaya sumando. Es un don que se le dio al mundo entero. No lo escribas, le dijo a Juan, porque va a venir otra que lo va a escribir. Y la ciencia está corroborando el tema del cáncer, el tema del tabaco, lo escribió ella en los años de 1880 o 60, al tema a nivel, por ejemplo, dice, el cerebro es la comunicación que tiene con el cielo. Ya hay una serie que yo pasé de los mercaderes de la tierra con el tema de la vacunación y todo lo que se está generando, el parafrontal, el prefrontal es lo que se quiere afectar con el tema de la vacuna. Es alterar la antena de comunicación que hay con el cielo. De absolutamente todo se puede encontrar en los escritos de ella. Y ese es un don que se le dio a todo el mundo y cada uno sabrá si acepta o no. Hay Biblias en todo lado, pero ¿quién es el que se beneficia de la escritura de la Biblia? El que la lee y la estudia y cree y sigue sus consejos. Dice, y yo tengo esta revista, hermanos, Smithsonian, y pues les voy a mostrar lo que dice, pero para que usted sepa, los 100 personajes más significativos de todos los tiempos en la historia de Estados Unidos. Y adivine quién aparece allá. Elena G. White. En la parte religiosa pues aparecen varias personas, pero aparece ella y aparece en los 100 más significativos americanos de todos los tiempos. O sea, Elena de White está catalogada como uno de los personajes de historia más influyentes en la historia de Estados Unidos. Ella estuvo en el tiempo de Abraham Lincoln. Hay cartas de Abraham Lincoln publicados en los escritos que publicaban los pioneros, Review and Herald, por ejemplo. Ella es histórica, aparece en la historia de Estados Unidos. Y usted ve, ¿no? En la página aparece Elena de White, doble portada, y pues ahí está. Si no fuera importante, ¿por qué la ponen ahí dentro de los 100 personajes más influyentes en la historia de Estados Unidos? Esto no es invención, esto no nos lo inventamos. Yo les tengo, no sé dónde porque tenemos un trasteo, pero ese libro existe. Yo tengo esa revista, yo la mandé a encargar de Estados Unidos. Ya, aquí, con relación a la... Bueno, dale. Es la única líder religiosa que aparece dentro de esos innumerables nombres de personajes importantes en América. No hay ningún otro líder que tenga el título de religiosidad para poder aparecer allí, sino Elena G. de White.
Este es un listado que aparece el tope de los más traducidos en la historia. Dice, primero la Biblia en 469 lenguas, Pinocho en 260, El Progreso del Peregrino en 200, y un solo libro aparece en 140 idiomas. Está entre los 10 más traducidos, pero no solamente eso. Si usted pone, por ejemplo, Pinocho es solamente un libro, pero ella escribió, hay traducidos al español alrededor de 80, 90 libros. Y todos ellos han sido bestseller, han sido superproducidos, super traducidos. En La Gran Controversia se ha publicado, se ha transmitido en muchos idiomas. O sea que si yo pongo a una autora con todos sus escritos, Elena de White está en el primer lugar. Esta es la lista de los 20 más traducidos. Entonces, para la historia, para el mundo entero, Elena de White pasó la prueba del tiempo porque se sigue traduciendo, se sigue imprimiendo y se sigue compartiendo. Dice ella, para que miremos qué tan profundo es el mensaje, dice, solo estoy esperando que las sombras se extiendan algo más, o sea que no llegue todavía la muerte, pero mis libros darán testimonio cuando mi voz ya no pueda oírse. ¿Mis qué? Libros. Las verdades que me fueron confiadas como mensajera del Señor serán perpetuadas, ya sea para convencer y convertir a la gente o para condenar a los que se han apartado de la fe y han escuchado a los espíritus seductores. Entonces, esto es un arma de doble filo, al igual que la palabra de Dios. Ya Héctor leyó ese libro, Diana ya lo leyó. Ya Héctor tiene un conocimiento. Y ese conocimiento lo va a convencer a usted o lo va a condenar con base en lo que escribió. Porque ya es un conocimiento que nosotros tenemos. Yo llegué al adventismo por este libro, el libro de La Gran Controversia. Y empecé a preguntarme, yo tengo un cuaderno que anotaba fechas, Daniel, eso, empecé a escribir, siempre me llamó la atención eso, Daniel, de las fechas que ponían en Apocalipsis, no entendía, y cuando leí ese libro, que es una versión de La Gran Controversia, empecé a entender cosas. Y no he parado de aprender. Y puedo dar fe y certeza que absolutamente todo lo que escribe ella tiene un asidero en la palabra de Dios y tiene un asidero en todos los demás escritos de ella. No hay una sola contradicción, y por eso mucha gente que la critica y la usa y la manipula es porque no ha leído un solo libro. Pero lea un solo libro, Diana ya tiene el camino a Cristo, se va a dar cuenta. Se va a dar cuenta de la poesía del Espíritu Santo usando a una persona. Lo que les digo, el nombre es irrelevante, llámese Pepito Pérez, lo que sea, no importa el nombre, lo que importa es el instrumento que aparece en el lugar, en el momento de la profecía, para dar un mensaje a todo el mundo. Que no tenía nada de conocimiento, nada de teología, nada de estudios. Dice, durante los últimos meses he estado excesivamente ocupada escribiendo las instrucciones que se me han dado como testigo y mensajera del Señor. A menudo he escrito 10 páginas antes que otros se hayan levantado en la mañana. Se me ha obligado a dar mensajes urgentes. Y ella tenía asesoras. Empezaba ella a escribir y las personas transcribían lo que ella escribía y ella repasaba lo que era el mensaje. 10 páginas antes de que usted haya amanecido, dice. ¿Cuántas páginas escribimos nosotros diariamente? Y que tengan alguna relevancia histórica, profética, que le hable de Daniel, que le hable. Usted encuentra los comentarios bíblicos de ella, son 10 comentarios bíblicos, creo que son 10. Y cada comentario en inglés, no se han traducido al español, tiene 1200, 1300 hojas cada comentario bíblico. Y son como 10 volúmenes de la serie de ella. Entonces póngase usted a escribir sobre Joel 3, por ejemplo. ¿Con qué autoridad lo va a hacer usted sabiendo que tiene que tener absolutamente todo el panorama completo? Todo. Y el desafío es ese, y lo estoy haciendo
esta presentación precisamente porque esto va a llegar a mucha gente que va a necesitar de ese don profético, porque desafortunadamente los adventistas ya están de salida con el espíritu de profecía, no lo quieren leer, no lo quieren estudiar, pero el pueblo que está en Babilonia va a aprovechar de ese mensaje y el Espíritu Santo se los va a impulsar para que puedan dar el mensaje final. Durante medio siglo he sido mensajera del Señor y todo el tiempo que dure mi vida continuaré llevando el mensaje que Dios me dé para su pueblo. ¿Para su qué? Su pueblo. O sea que este mensaje de los 7 truenos, de lo que Juan no escribió y que se le da a esta profeta, es para su pueblo. Usted determina si es pueblo de Dios o no. Si usted dice, no, es que yo no necesito, pero es que el ángel dijo, es necesario. Cristo en Apocalipsis 10:11 dijo, es necesario que profetices. ¿Acaso yo tengo superior autoridad de Cristo al decir, yo no necesito el don profético? Así es de precisa, de plomada que es la palabra de Dios en decir es necesario. Dijo el ángel fuerte que es Cristo, es necesario que profetices otra vez. No dijo recomiendo, no dijo de pronto, no dijo sugiero. Es necesario. Si usted, el libro por ejemplo de la gran controversia, Héctor, muy pronto, en cuestión de meses, vamos a estar viendo el tema de la ley dominical en Estados Unidos. Con todo esto que está sucediendo con la elección de Donald Trump y Biden, todo esto, este desbarajuste, muy pronto vamos a ver la ley dominical en Estados Unidos. Y ese libro le amplía completamente todo el tema de la gran controversia. La última gran controversia, pero le da todo el contexto histórico. Así como nos hemos tomado el trabajo de dar todo el contexto histórico para llegar a este punto, ella da ese contexto histórico para el libro de la gran controversia. Dice, el Señor me hizo su mensajera. ¿Quién? El Señor. ¿Quién es el Señor? Cristo. Él la escoge a ella, le dice, tú vas a escribir. Me hizo su mensajera desde mi juventud para comunicar a su pueblo testimonios de ánimo, advertencia y reproche. Usted todos los escritos de Elena de White le encuentra una advertencia, un reproche, una amonestación, le da ánimo, le da confort, cualquier cosa. Y le puedo comprobar con alguna página del libro del Camino a Cristo, pero por tiempo no lo hacemos. Dice, durante 60 años, escribió ella en 1906, durante 60 años he estado en comunicación con los mensajeros celestiales. ¿Quién tiene esa autoridad para decirlo? Y he aprendido constantemente en cuanto a las cosas divinas y a la forma en que Dios está obrando de continuo para traer las almas del error de sus caminos a la luz divina. Eso es el trabajo de ella, mostrar a Cristo, dirigir a Cristo, guiar a Cristo, tener el carácter, prepárese, estudie, documéntese, cambie su carácter, cambie sus hábitos, cambie absolutamente todo, porque usted necesita ser semejante a Cristo. Eso es el fin último del don profético. Los 7 truenos hablaron, están tronando por allá. Dios habló por medio de Elena de White. Sigue. Apocalipsis 3:14, y escribe al ángel de la iglesia a la Odisea, aquí dice el amén, el testigo fiel verdadero del principio de la creación. Yo te aconsejo que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas rico y seas vestido en vestiduras, para que no se descubra tu vergüenza, desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que vea. Yo reprendo y castigo a los que amo, sé pues celoso, arrepiéntete. Hermanos, el mensaje a la última iglesia, esta iglesia en Apocalipsis 3, me dice, yo soy rico, yo no tengo necesidad de nada, pero el testigo fiel dice, tú necesitas el don profético. Y nosotros como adventistas recibimos ese don y lo hemos tirado al bote de la basura. O sea, el común de la organización, quiero decir. Pero es tarea nuestra es poner a la gente, no sentir vergüenza del profeta. Yo no
o las como del demonio. No hay punto intermedio. Así de específico y de tajante es la certeza que hay en el espíritu de profecía. No sé en dónde lo dice, pero lo dices. Y dice, todos mis escritos o se aceptan provenientes de Dios o se aceptan provenientes de Satanás. Y así debemos verlos. Como ya hemos visto una vez en la experiencia de los hijos de Israel, el Señor le dio al pueblo cómo se comunicaría con ellos por medio de los profetas. Dijo Dios, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Dijimos antes que la visión del gran conflicto de 1858 fue acompañada por algunos fenómenos físicos. Estos mensajes fueron dados en esta manera para confirmar la fe de todos, para que en estos últimos días podamos tener confianza en el espíritu de profecía. Y ese texto de espíritu de profecía aparece en Apocalipsis 19, pero eso es para otro estudio. Y Jeremías 6:16 dice, así dice Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál es el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Puse también atalaya sobre vosotros que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. Dice ella, no tenemos que temer al futuro a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Somos deudores a Dios de usar toda ventaja que nos ha confiado para hermosear la verdad con la santidad del carácter y para enviar el mensaje de advertencia, de consuelo, de esperanza y de amor a los que están en las tinieblas del error y del pecado. Mateo 24 nos da una advertencia, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Y dice la advertencia de ella, Satanás está constantemente haciendo esfuerzo para introducir lo espurio a fin de apartar la verdad. Precisamente el último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Sin profecía el pueblo será disipado, que fue lo que esta mañana el hermano aquí nos leyó, lo está citando Proverbios 29:18. Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. O sea, Satanás se va a levantar para engañar y hacer creerle que no podemos creer en los escritos de Elena de White como don profético. Se encenderá un odio satánico contra los testimonios. Esto es profecía que se está cumpliendo en este tiempo. La obra de Satanás será perturbar la fe de las iglesias en ellos. Por esta razón, Satanás no puede disponer de una senda tan clara para introducir sus engaños y atar a las almas con sus errores, si se obedecen las amonestaciones y reproches del Espíritu de Dios. O sea, usted siga los consejos que se le dan por medio del Espíritu de profecía y usted va a estar seguro. Ande seguro por la senda que está. Ande seguro por la senda que Dios ya trazó. Entonces, voy a mostrarles algo que de pronto para las visitas no es relevante, pero para nosotros sí lo es. Este es el presidente de la Conferencia General Adventista. En octubre 14 del 2018 dijo lo siguiente, recordando que no tenemos un profeta para preguntarle, no tenemos el Urim y el Tumim, solo podemos depender de un voto de la sesión de la Conferencia General para cualquier asunto. Esto lo dijo Ted Wilson, que es el presidente de la Conferencia General. Si él creyera como dice creer en el espíritu de profecía, ¿será que podría decir que no hay profeta para consultarle? Esto es una lengua bífida, hermanos. Él por un lado dice hay que creer en el espíritu de profecía,
pero públicamente y ante todo el mundo en la sesión de la conferencia de octubre 14 del 2018 dijo, no tenemos un profeta a quien preguntarle. Pero Eduardo, le hago una pregunta. Usted, si tiene algún problema en su tema de alimentación, ¿a quién consultaría? A un escrito de ella. Por ejemplo, ¿por qué nosotros tenemos que estar buscando la dieta basada en las plantas? Porque es una instrucción, porque estamos acercándonos cada vez más al Edén. Y eso lo dijo el Espíritu de Profecía, lo dijo la profeta. Pero no porque ella lo diga, sino porque Dios, Cristo, habló a través de ella. Entonces yo tomo la decisión, ¿sabe qué? No, yo me quedo con las carnes, y pues llénese de carne, llénese de colesterol, así como el pueblo de Dios en el desierto se cansó de comer maná, que era la comida preparada por los ángeles, el pan del cielo, se cansaron de comer eso. ¿Y qué dijeron? ¡Danos carne! Y se llenaron de gusanos. ¿Está bien? Entonces, el pueblo de Dios sí tiene un profeta, y el pueblo de Dios tiene un Urim y un Tumim, a quien consultar. Y pues, dice 1 Timoteo, pero el Espíritu dice expresamente que en los postreros días, en postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. Un adventista que no crea en el Espíritu de Profecía, en el Elena de White, está apostatando de la fe y de la verdad que se le entregó. Y esto lo digo para nuestros hermanos, no para las visitas. Pero ustedes que están llegando a un mensaje de verdad necesitan conocer absolutamente todo, porque el tiempo está corriendo y el tiempo no da para que nos pasemos meses, años, sino nos toca en días darles esta información. Dice, algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto es una doctrina de demonio. Que este señor, que es el presidente de la conferencia general, diga que no tenemos un profeta, que no tenemos a quien consultarle, sino que esperamos es mejor en la cúpula del Sanedrín consultar y esperar que me den la respuesta, y no un así dice Jehová, como lo está escrito y lo está documentado. Por ejemplo, con relación al tema del pecado, ahí hay un capítulo precioso en ese libro de cómo obtener la victoria sobre el pecado. Y ahorita en los púlpitos adventistas se está enseñando de que no podemos tener victoria sobre el pecado. Están negando completamente el don profético. Y son instrucciones para ustedes. O sea, ese libro es para usted, Diana. Y ese libro es para usted, Héctor. Y lo van a ver, léalo por aparte, y ustedes cada uno va a tener una visión de lo que significa una sencillez poética, así como escribe Salomón, así como escribe Proverbios, como escribe toda la Biblia. Va a encontrar eso en los escritos de ella. ¿Faltó algo por decir o escribir de lo dicho por los 7 truenos? En 100,000 páginas faltó algo. Por eso es que son 7 truenos. Están sonando los truenos. 7 truenos que hablaron absolutamente al detalle, al hilo, a la minucia, a las gemas más pequeñas. Usted puede ampliarla todo lo que quiera. Eso es el don profético. Eso es los 7 truenos que se le dieron al pueblo de Dios, pero no para que se alimentara y dijera yo soy rico, no tengo necesidad de nada, me sé toda la Biblia, me sé todas las concordancias bíblicas, pero su carácter ¿dónde está? Pasó el espíritu de profecía por dentro y siguió derecho y no hizo ninguna transformación en nosotros. Pero para la honra de Dios yo no quiero que eso pase en mi vida. Quiero que ese don profético sirva para algo, porque es necesario que lo reciba para prepararnos para los eventos que se aproximan. Y termino aquí con un escrito de ella que nos da, es como el buen médico. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 201, párrafo 3. Y nos da como un buen médico, me da de qué me voy a morir, pero me da qué, la solución.
Eso es un buen médico, que le dice de qué se va a morir, pero le dice, mira, aquí está el remedio, ¿está bien? Dice, la iglesia ha dejado de seguir a Cristo, su guía, y con paso firme sigue su retiro. ¿Hacia dónde? Sin embargo, son pocos los que se alarman y se asombran por su falta de poder espiritual. La duda y aún el descreimiento de los testimonios del Espíritu de Dios leudan la iglesia por todos lados. Leudan es de leudar, el pan, ¿no? Que está la masa pudriéndose, está leudándose por todo lado. Así lo prefiere Satanás. Los ministros que predican el yo en lugar de Cristo lo prefieren así. O sea que si usted escucha en un púlpito adventista solamente la predicación del pastor egoísta diciendo cositas y no le introduce, no le da el espíritu de profecía, está hablando él, el yo, y no Cristo, porque Cristo habló a través también de la profeta. Los testimonios que no se leen ni se aprecian, pero Dios os ha hablado. Estos son los 7 truenos, hermanos. De su palabra y de los testimonios la luz ha brillado y ambos han sido menospreciados y desatendidos. El resultado se ve claro en la falta entre nosotros de pureza, dedicación y fe fervorosa. Entonces, el problema es, y la solución, la iglesia ha dejado de seguir a Cristo su guía y con paso firme sigue su retiro hacia Egipto. ¿Cuál sería la solución? Salir de la iglesia. Acordémonos que la iglesia está en Hechos de los Apóstoles, son los fieles, o sea que tiene que pasar algo con la iglesia que es fiel. ¿Cuál sería la solución? Pero ¿qué solución el Señor quiere? No para la organización, sino para su iglesia, que está en Babilonia, por ejemplo. ¿Qué va a hacer? Tienen que salir a la verdad. Entonces, ¿cuál sería la solución con base en el problema? La iglesia ha dejado de seguir a Cristo. Entonces, la iglesia vuelve a seguir a Cristo, su guía, y con paso firme sigue hacia dónde. Eso es lo que Dios quiere de su iglesia, no de la organización. Por favor, entendamos eso. Es el grupo de fieles. Si aquí, por ejemplo, si ustedes no están siguiendo, no estamos leyendo el espíritu de profecía, ¿qué debemos hacer? Pues leerlo. O sea que el remedio también es para nosotros aquí. Dice, sin embargo, son pocos los que se alarman y se asombran por su falta de poder espiritual. ¿Cuál sería la solución? Con relación a claro, son muchos los que se alarman y se asombran por su falta de poder espiritual. O sea, si yo me doy cuenta que me falta poder espiritual, ¿qué debo hacer? Pues estudiar, prepararme, consagrarme más, ¿cierto? Siguiente, la duda y aún el descreimiento de los testimonios del Espíritu de Dios leudan la iglesia por todos lados. ¿Cuál es la solución para nosotros aquí? Bueno, la certeza o la fe y la credibilidad sobre los testimonios del Espíritu de Dios leudan la iglesia por todos lados. Emil se cree en el Espíritu de profecía, hermana Chavita cree en el Espíritu de profecía, Joaquín, todos creemos en el Espíritu de profecía y nos vamos a instruir, nos vamos a ayudar entre nosotros. Si yo estoy haciendo algo debido, por ejemplo, con el tema de la reforma pro salud, ¿qué va a ser el carácter de un verdadero hijo de Dios? Decir, ¿sabes qué? Mira, ¿por qué no haces esto? Y resulta que no soy solamente yo, sino Emil se dice algo, Eduardo dice algo, comenta algo. Siguiente, así lo prefiere Satanás. ¿Cuál sería la solución o el problema? La exhortación. Pues así lo prefiere Cristo. O sea, esto es, la iglesia vuelve a seguir a Cristo, la certeza y la credibilidad son los testimonios del Espíritu de Dios. Los ministros que predican el yo en lugar de Cristo lo prefieren así. ¿Cuál sería el cambio? Entonces, los ministros que predican a Cristo lo prefieren así. Ya no es tanto el yo, sino a Cristo. Los testimonios no se leen.
A ver, prestemos atención que ya vamos a acabar. ¿Cuál sería la solución a que los testimonios no se leen, no se aprecian? Dios os ha hablado. Pues los testimonios sí se leen, sí se aprecian porque Dios, ¿qué? Nos ha hablado. De su palabra y de los testimonios la luz ha brillado y ambos han sido menospreciados y desatendidos. ¿Cuál sería la solución que el Señor quiere? De su palabra y de los testimonios la luz ha brillado y ambos han sido, ¿qué? Apreciados y atendidos. ¿Ven la solución? Así es, el resultado se ve claro en la falta entre nosotros de pureza, dedicación y fe fervorosa, pero si nosotros tenemos todo esto, ¿qué se va a ver? Va a haber abundancia entre nosotros de pureza, dedicación y fe fervorosa. Entonces, hermanos, resumen, tenemos a Daniel, tenemos a Juan, ahora tenemos a alguien que se levanta como profeta, que es usada como profeta, y es Elena de White, y es alguien que escribe ese que se reveló, que Juan vio, que no escribió, pero que el Señor le dijo, no lo escriba porque alguien lo va a escribir por mí. Entonces, esto es para que lleguemos al punto, hermanos, ya estudiamos 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas y 7 truenos. Si usted encuentra una mejor interpretación de lo que significan los 7 truenos, pues qué bueno que lo comparta, pero acuérdense que debe unir iglesias, sellos, trompetas, profecías de Daniel, profecías de Apocalipsis, para que podamos estar preparados para lo que se aproxima, que es la crisis de la marca de la bestia. Entonces, hermanos, por ahora estuvimos estudiando Apocalipsis 1 al 11, pero nos metimos con partecitas de todo lo que está al lado derecho. Pero esto es la base para que usted tenga una estructura en orden de la profecía bíblica. Y pues es mi intención, hermanos, que el Señor permita que podamos haber aprendido algo de todo este estudio, porque pues el tiempo está cerca, hermanos, y cada uno debe aprender de lo que significa la instrucción de es necesario que profetices otra vez. Este es el fin de la serie, hermanos. Cumplimos con la tarea de llegar hasta los 7 truenos. Y como les digo, es un estudio personal y no se trata de que usted se amolde a este estudio, sino que usted inicie su propio estudio. Usted haga su propia investigación. Que el Señor les acompañe y nos preparamos, nos colocamos de rodillas y vamos a orar. Oremos. Padre Santo y Eterno, bendito Señor Dios, Creador del cielo y de la tierra, en medio de la lluvia, en medio de los truenos, nos has permitido concluir este estudio para honra y gloria a tu nombre. Te suplicamos, bondadoso Padre Celestial, que nos acompañes a cada uno de nosotros, que nos dirigimos a nuestros hogares. Te suplicamos que nos protejas y nos ampares de todo mal y de todo peligro. Te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Imploramos que nos dirijas para salir y te damos gracias por la revelación que nos has dado en el estudio de tu profecía, en los escritos de Daniel, Apocalipsis, y gracias por el don profético. Imploramos que podamos usarlo para honra y gloria a tu nombre, para alcanzar a tantas personas que necesitan conocer de la verdad. En el nombre de nuestro amado Señor Jesús y por la unción del Espíritu Santo, suplicamos el perdón de nuestros pecados, la transformación de nuestro carácter, y todo para honra y gloria a tu nombre. Oramos, amado Señor Jesús. Amén. Amén.